En este video veremos el tema de vulneración de derechos humanos con énfasis en la región de Asia-Pacífico y su importancia alrededor del mundo. En cuanto al concepto de derechos humanos, los podemos definir como todos aquellos derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetar este tipo de derechos permite crear condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Algunos ejemplos son la libertad de expresión, derecho a la vida, libertad de opinión, educación, entre otros. Sin embargo, para hablar de este concepto debemos remontarnos al análisis de algunos antecedentes que ayudaron a configurar la definición de derechos humanos. El primero en el año 539, la liberación de Ciro el Grande en la conquista de la ciudad de Babilonia, donde al llegar declaró que todos los esclavos residentes allí en dicho territorio eran libres y podían escoger, por ejemplo, la religión en la cual decidían creer. Caso parecido con la Carta Magna, la petición de derechos e incluso la independencia de Estados Unidos que ayudaron a configurar la Declaración Universal de Derechos Humanos. Procesos caracterizados por la lucha de los súbditos en contra de los abusos del rey o de las personas que se encontraban en la parte alta de la jerarquía social. A partir de dichas manifestaciones se declararon algunos derechos que están consignados hoy en día en la Declaración de Derechos Humanos, un documento proclamado por la Asamblea General de la ONU, específicamente en 1948, el cual contiene 30 artículos con derechos universales, indivisibles e interdependientes. Esto quiere decir que se necesita de la compañía de cada uno para cumplirse en generalidad, encontrando derechos como la libertad de igualdad, el derecho a la vida, prohibición de la esclavitud, prohibición a la tortura, juicio público y justo, participación democrática, entre otro tipo de derechos que deben ser respetados por todos los estados pertenecientes a la Asamblea General de la ONU y en general en todo el mundo. Después de aclarar el concepto, pasaremos a ver algunos estudios de casos situados en la región de Asia-Pacífico. Gracias a la pandemia se logró identificar que en Vietnam corporaciones estadounidenses dictan condiciones de trabajo bajo las cuales sacrifican la vida de los trabajadores de todo el mundo por el beneficio capitalista. Esto aumentó de manera considerable las detenciones arbitrarias y procesos judiciales de defensores de derechos humanos, donde se documentó una cifra récord de personas presas por motivos de conciencia. Se atacó gente especialmente que se expresaba por internet. En cuanto a la trata de personas en Bután e India, corren mayor riesgo las personas de clase social más baja, las cuales viven en extrema pobreza y con poca educación. Esto podría afectar a 20 o 65 millones de personas anualmente en estos países. Las mujeres y las niñas son objeto más utilizado con fines de explotación sexual, comercial y matrimonio forzado, especialmente en las zonas donde la proporción entre los sexos es muy sesgada a favor de los hombres. En China, la situación de los derechos humanos ha seguido empeorando. Activistas, abogados y abogadas de derechos humanos denunciaron actos de hostigamiento e intimidación, juicios injustos, detenciones arbitrarias en régimen de incomunicación durante largos periodos, así como tortura y otros malos tratos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos. El gobierno continuó con su campaña de adoctrinamiento político, detención masiva arbitraria, tortura y asimilación cultural forzada contra la población musulmana residente en Xinjiang. En Tailandia podemos ver cómo, según la policía, un informe en Bangkok estima que entre 10 y 15 mil mujeres por año, muchas veces menores de edad, son víctimas de este fenómeno. También ha pesado mucho que las autoridades tailandesas apliquen de manera muy blanda las leyes que castigan la explotación sexual. Tailandia se confirma como un centro internacional de trata de seres humanos. Para el caso de estudio de Myanmar, los derechos humanos han sido violados a partir del conflicto interno que vive el país, comenzado a través de un golpe de Estado que privaría de la libertad a altos mandatarios del partido gobernante electo democráticamente. Tras la toma del poder por el uso de la fuerza militar, se generaron miles de protestas y una fuerza armada popular con el fin de defender al pueblo y la democracia, lo que desencadenó 284.000 desplazados y alrededor de 76.000 víctimas mortales, entre ellos niños y niñas, siendo los principales afectados. En el caso de estudio de Filipinas, los derechos se ven afectados en el país por una guerra contra las drogas que comenzó el presidente electo Duterte, que ha generado una gran polémica debido a su dudosa moral a la hora de proceder en los operativos, pues ha dejado un saldo de más de 5.800 muertos, acompañado del abandono de los hijos de las personas que se han visto implicadas en la operación, pues el gobierno no tiene un plan de respaldo para estos niños que se han quedado sin el proveedor de su hogar, dejando a niños en situación de calle. Cuando hablamos del tema de la vulneración de derechos en la región,
podemos ver cómo numerosos gobiernos siguieron utilizando la pandemia de COVID-19 como pretexto para reprimir los derechos. En varios países se promulgaron nuevas leyes para penalizar la difusión de información o noticias falsas sobre la COVID-19 y se utilizó la legislación existente para silenciar las voces de críticas e imponer disolver las protestas. Todo ello reflejo de la creciente intolerancia a la disidencia en la región. En muchos países se reforzó el control de los medios de comunicación de Internet, se sometió a restricciones y castigos cada vez más duros a la oposición política y a quienes criticaban las políticas de los actos de los gobiernos. Con frecuencia se utilizó fuerza excesiva contra personas que manifestaban pacíficamente y los gobiernos de la región no solo no protegieron los derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos, sino que le impidieron activamente llevar a cabo su labor vital. Como conclusión y posibles soluciones a la promoción de los derechos humanos, las instituciones nacionales podrían dedicarse a informar y educar, a fomentar el desarrollo de valores y actitudes que respalden los derechos humanos y alentar medidas para que no se violen y se defiendan estos. De igual manera, la ONU trae compromisos a colación para casos específicos donde se violen los derechos humanos, como los presentados anteriormente, como reunir pruebas y realizar investigaciones adicionales, controlando y presentando informes para apoyar la promoción que desempeña la protección de los derechos humanos en su prevención y fortalecer de igual manera la capacidad y el compromiso de las autoridades del Estado y otros actores en la relación con respetar el derecho internacional en sus esfuerzos por combatir el terrorismo y los derechos humanos al interior del país.